Buenos días. Buenos días. Buenos días, Daniel. ¿Se me ve? Sí, Sí, suficiente. ¿Y se escucha? perfecto. Sí. A ver, yo tengo el problema porque debe haber pájaros en algún lugar. Sí, suena. Quito el micro. Que chillan muchísimo. Lo mismo es en la cabeza del secretario. Bueno, ahí hay bastantes. Pues eran grillos. ¿La alcaldesa? ¿Cómo va la comedia? ¿Aquí algo pasó? Buenos días, empezamos la sesión. Asistentes, pues que estáis, ¿no? Sí, si no hay más. Grupo Municipal Socialista Ana, estás ahí, ¿no? Sí. Grupo Municipal de Izquierda, Cecilia. Sí. Pello. Sí. Oliverio. Sí. Juan Carlos. Sí. Y alcaldía. Disculpar la voz si sale algún engaño, pero estoy una semana un poco afectado y me he quedado la garganta un poquillo tocada. El orden del día. Planificación de pago a proveedores. Hay una propuesta de la alcaldía que se ha repartido donde se contienen todos los acuerdos derivados de la vigencia de la disposición 194 y como quiera que nosotros pudimos aprobar el año pasado ya un primer plan de gestión en relación con el contenido de esa disposición adicional. Habrá de aprobarse la modificación de ese plan de gestión que en grandes medidas lo que significa es alargar el periodo de tiempo de vigencia del plan que antes era 5 años, porque era el crédito que autorizaba el Principado y ahora será 10. Cuando se trata, tanto en el plan anterior como en el actual, del plan de emergencia, este es el peor de los escenarios. ¿Qué quiere decir? Que si se produce una situación de ahorro año tras año, esa situación de ahorro neto positivo se puede invertir o bien en inversiones o bien en amortización de la deuda. Lo cual quiere decir que se produce un pago anticipado de esa deuda en el momento en que se liquidara el plan de ajuste que se aprueba deja de tener vigencia, con lo cual de alguna manera, para entenderlo en Ramón Palladino, las medidas de intervención que ahora tienen que aprobar por el Ministerio cesan en el momento en que la deuda se liquida. Tema 2. La normativa lo que indica es que o bien se aprueban estos planes de gestión por los respectivos ayuntamientos y en aquellos casos que no se aprobaran porque no se quisiera por lo que fuere, pues directamente el Ministerio la garantía total, que es así la pagará el Ministerio de Sanidad a través del ICO, pues la pagará de participación en el Ministerio del Estado. Es una situación sería un poco bastante feo.
Bueno, por mi parte, preguntaros a todos si tenéis la documentación, si la pudisteis ver. Sí. Sí. Bueno, pues yo creo que sin más y con la explicación del secretario interventor procedemos a... No, un momento. ¿Sí me oís? Ana, Sí. Sí, pido la palabra. A ver, no se ha hecho una comisión de Hacienda previa para informar en condiciones de lo que consisten las modificaciones. Y el documento que se nos presenta es un documento sin una memoria en el que prácticamente es lo que acaba de decir el secretario. Se alarga las decisiones que se tomaron a adoptar en lugar de a 5 años, se alargan hasta el 2033. Pero hay otros añadidos. Hay unos añadidos diciendo otra serie de puntualizaciones que no se desglosan. Si va a haber un aumento de ingresos, si va a haber una disminución de gastos, pero no se explica ni de qué forma, ni dónde, ni cómo. Y eso se debería de haber debatido en una comisión de Hacienda, creo yo que preceptiva, en algo así. De todas maneras, no está dentro del expediente los cálculos. Yo los tuve que pedir al secretario expresamente, y que se me apuntaron un cuadro con números sin explicación. Perdón, ¿hay algún problema? ¿No se me escucha? Sí, me escucha. Y por los cálculos que aquí, que yo no soy contable, debería de ir acompañado, como digo, de una explicación, de una historia. Viene que la recaudación, el aumento de la recaudación que se prevé para este año, con la subida del IBI, tanto urbano como rústico, con la subida de la viñeta, con la subida de tasas de agua y de basura, es de 213.420. Y esa es la base para el cálculo del crecimiento del 3,5% a lo largo de los años sucesivos hasta el 2033. Por lo que se le va a pasar a Hacienda, la información es que se van a mantener esas subidas de impuestos a lo largo de estos 12 años. ¿Es correcto? Ana, yo creo que la documentación que tienes está suficientemente explicado. Tienes toda la documentación, incluso sé que vienes a hablar con el secretario y sé que hablas con él por teléfono, que te puede explicar todas las dudas que tienes. Es decir, no es un pleno extraordinario en el que venimos a votar esto, que ya hay un plan aprobado de saneamiento económico financiero, 9 de septiembre de 2021. Aquí tienes todos los datos y si necesitas alguna duda más, pues aquí estamos para recibirte y para comentar lo que haga falta. Pues eso estoy haciendo. Es un extraordinario para votar, para aceptar o no las propuestas de la alcaldía. Y la información la tienes absolutamente toda. Y los cálculos ya los tienes porque ya los dio el secretario, con que no hay más cálculos que echar. De todas maneras, perdonad un minuto. A lo mejor la respuesta más fácil a tu pregunta. Creo que antes he dicho, pero a lo mejor no se me ha entendido bien. En el momento en que se pague la deuda, el plan de gestión desaparece. Si se paga la deuda en 2 años, el plan de gestión desaparece, con lo cual la subida de impuestos desaparece. Si se paga la deuda en 10 años, pues tal vez hasta el 10º año se mantiene la subida de impuestos. Vale, gracias. Gracias por explicarlo, porque yo creo que la oposición tiene derecho a presentar sus dudas y el equipo de gobierno, que es el que elabora el plan, debería de resolverlas. Pero en cuanto se plantea una duda, no se recibe ninguna respuesta. Y es lo que queramos saber hasta cuándo tiene previsto, porque lo que se manda a Hacienda precisamente es tener hasta el 2033 los impuestos altos al nivel del 2020, más una previsión de una subida de un 3,5%.
de crecimiento. En cualquier caso, sigo diciendo que hubiese sido obligatorio la realización de una comisión y de una memoria explicativa, porque realmente el documento que se nos presenta no es un plan de ajuste en sí, cuando este plan de ajuste va a sustituir al plan de saneamiento anterior. Es cierto que bueno, pediremos el informe, pero normalmente los informes que pedimos al secretario se nos deniegan. Entonces, por eso empleamos los plenos, porque creemos que es aquí donde se deben, la oposición para votar tiene que tener toda la documentación y plantear las dudas sobre la documentación que recibe. Entonces, es que... ¿sí? ¿Por qué se me interrumpe mi turno de palabra? No, es que no lo llego a comprender del todo cómo funcionan los plenos en Rioja. De verdad, porque hacemos preguntas, no se nos contesta, hablamos y nos interrumpe. Entonces, realmente, no sé si queréis que sepamos lo que vamos a votar o no, porque cuando una persona recibe una documentación, si tiene alguna duda, lo lógico es que pregunte en el pleno antes de votarla. Entonces, no sé por qué tienen tantos inconvenientes en responder. De verdad, que llega a ser curioso, llega a ser muy curioso. Muy bien, Ana, yo respondiéndote a esa pregunta que haces, que parece ser que no entiendes cómo funcionan los plenos en el Ayuntamiento de Rioja, te doy la razón. Le doy la razón porque desde que llegaste en el 2015 vemos paulatinamente que no entiendes cómo funcionan los plenos en Rioja, pero ni en Rioja ni en ningún sitio, porque funcionan en todos los sitios igual. Hay plenos ordinarios y plenos extraordinarios. Estamos en un pleno extraordinario y por mucho que quieras manipular tienes absolutamente toda la documentación y el secretario te atiende gustosamente cada vez que hablas con él. La alcaldesa no, porque no vienes al despacho. No porque yo no quiera, ¿vale? O sea, tienes absolutamente toda la documentación correcta y adecuada y además corroborada por el secretario interventor. Es decir, cualquier otra cosa es un intento de manipulación por tu parte. Yo no sé si hay algún concejal más que quiera decir que con la documentación que se nos entregó se enteró del plan de ajuste, porque con la documentación que se nos entregó no podría informar qué medidas se van a tomar. Con las explicaciones del secretario interventor que te da, seguramente que sí. No. Con lo cual yo creo que se cierra el debate, por favor. Por eso estoy preguntando en el pleno sobre la vida. Continuamente. Por favor, vamos a proceder a la votación de la propuesta de la alcaldía. ¿Votos a favor de la propuesta? Disculpa. Grupo Municipal Socialista, Ana. En contra. En contra. Grupo Municipal de Izquierda Unida, A favor. A favor. Elmerio, A favor. Juan Carlos, Alcaldía, Por favor. tercera aprobada, 5 votos a favor, 2 en contra, un jurado que reúne la mayoría absoluta de la corporación. Segundo punto, convenio con las asociaciones por Rioja para la administración de bienes patrimoniales municipales. Se ha repartido con la convocatoria la propuesta de la alcaldía y el planteamiento es esa propuesta. Habrá, en todo caso, antes de ceder el uso, hay que hacer un convenio con la asociación, como en cualquier caso yo soy protegido, si se estima oportuno, con los mismos términos en que se aprueben en el pleno, que puede ser desde la proposición de la alcaldía o alguno más que se quiera añadir, y lógicamente en el momento de suscribir el pleno, el convenio, representantes de la asociación y del ayuntamiento, confeccionar que estaría inventarios con todos los bienes muebles e inmuebles que suceden y, si se estima oportuno, empezar en los términos de ese convenio recogido en el resumen de la proposición, la cesión de esas instalaciones. Bueno, como bien dice el secretario, si me lo permitís, Oli también puede, si quiere, explicar un poco la situación.
Evidentemente, en el informe volvemos a la misma, ¿no? La información que tenéis explica perfectamente los problemas que llevan año tras año el Polideportivo de Riosa, que vemos como en otros polideportivos vecinos funcionan perfectamente y, sin embargo, aquí pues somos incapaces porque... ¿Por qué? Pues porque simplemente, como sabéis desde siempre, había una persona del ayuntamiento allí trabajando, con lo que lleva unos gastos que aquí los tenéis, más o menos superiores incluso a los 2.000 euros, y los ingresos pues rondan los 200. Entonces, evidentemente, es insostenible, porque si estamos hablando de hay un montón de servicios deficitarios, empezando por servicios sociales, colegio, basura, agua y un montón de servicios, entendemos que esto es un poco diferente, ¿no? Porque tampoco es un servicio básico ni es un servicio social, con lo cual hay que buscar una solución. Y en busca de esa solución llevamos años en los que se fue hablando con diferentes asociaciones, incluso algún responsable de estos que nombramos en el informe solicitó por escrito hacer una gestión. Luego, bueno, pues viendo las instalaciones y demás, pues bueno, hemos salido adelante, ¿no? Entonces, aquí os nombramos diferentes asociaciones y alguna empresa que estaba interesada y que al final, pues bueno, o que no estaba interesada, como el Club Deportivo Riosa, que también se le ofreció, al tener una gestión en otros términos, pero en un convenio con el Ayuntamiento también desde hace muchos años, y bueno, pues declinaron, ¿no? esa oferta. Entonces, bueno, pues hay aquí una asociación sin ánimo de lucro que solicita la cesión y bueno, pues creo que es el momento de apostar, de intentar que ese polideportivo, piscina, gimnasio y bar, crucemos todos los dedos y empiece a funcionar de una maldita vez, y que tengamos, aparte de dar un servicio a los vecinos mucho más correcto del que me está dando ahora, porque no hay nadie allí experto en deportes, ahora sí. En esa propuesta está un montón de actividades y además un montón de actividades con asociaciones, y para que todo esto pueda funcionar correctamente como en otros concejos, como os digo, proponemos hoy este convenio para, bueno, luego redactarlo, firmarlo las dos partes y de verdad esperar que ese polideportivo funcione. Creo que hay un trabajo importante detrás de todo esto del concejal de deportes y esperemos de verdad que pueda seguir adelante este polideportivo. Perdón un momento, Ana, no sé qué ocurre con la conexión, que a veces se corta la tuya o ¿sí? Se pierde la imagen. No, digo Ana García Suárez. Tengo mala conexión, como siempre. Vale, ahora, pero escuché lo que dijo la señora alcaldesa atentamente. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta y si no, sin más, procedemos. Pido la palabra. ¿Sí? Bien, lo primero de todo es importante tener la tipología de los bienes sobre los que se quiere realizar un convenio. Y en todo momento, en el escrito que se presenta, se habla de bienes patrimoniales. Y el polideportivo y las piscinas no son bienes patrimoniales. No son bienes patrimoniales, ni por definición, en el artículo de 6.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ni por la normativa que se les aplica. O sea, son bienes de servicio público. Además, viene definido qué bienes son de servicio público, qué bienes son de dominio público en dicho reglamento, y hace especial hincapié en piscinas y campos de deporte. Entonces, como bienes de dominio público, porque prestan un servicio público, están sujetos a concesión administrativa, que se otorgará, y lo dice bien claro, previa licitación, con arreglo a la ley de contratos del sector público. No obstante, fíjense ustedes, que obviamente son bienes de dominio público, pero aunque fuese bienes patrimoniales, esta tampoco cumple con ninguno de los artículos que regulan la contratación o cesión de estos bienes. O sea, pueden ustedes consultar en el mismo reglamento el artículo 92 y siguientes. Claramente lo que se pretende es que la corporación local, en este caso el Pleno, autorice al equipo de gobierno a sustituir el cumplimiento de la legalidad por una ilegalidad. Los acuerdos que aquí se aprueben van a ser nulos de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad de los que los aprueben. Eso ya lo primero. Pero al margen de todo eso, viendo la redacción del documento que se nos presenta, la verdad me llama muchísimo la atención, y usted ha hecho mención a ello, que dice que ustedes sustituyen el cumplimiento de una legalidad por una ilegalidad. Ustedes
sustituyen el cumplimiento de la normativa legal que afecta a los convenios de acuerdo con unas gestiones que dicen ustedes que tuvieron no sé dónde, ni cuándo, ni en qué términos, con X personas y colectivos. Acaba de decir que hasta un club se le había ofrecido en otros términos. ¿Cómo que en otros términos? Los términos tienen que ser para los mismos. Yo no he dicho eso, Ana, no he dicho eso. Y es importante recordar también que una propuesta que presenta un particular por iniciativa propia, esa propuesta también tiene previsto en la ley su propia tramitación y procedimiento. Lo que se presentó fue un escrito que no va encabezado por nadie, en nombre de una asociación, firmado por una rúbrica. No hay ni DNI de personas, ni ejecutiva, ni al menos. Entonces, ¿será que no se nos presentó la documentación correcta? Porque yo es lo único que vi. En todo caso, más adelante, ustedes, que de verdad me llama poderosamente la atención, hablan de armonizar los intereses del colectivo vecinal con la necesaria sostenibilidad de la gestión de los servicios que ha de prestar. Armonizar los intereses del colectivo. De aquí, vamos, surge una observación obvia. ¿El ayuntamiento qué interés tiene en hacer los intereses de un colectivo, llámese X vecinal? ¿Eso qué significa, armonizar los intereses del colectivo vecinal? ¿Qué interés? ¿Qué interés del colectivo vecinal? Lo que debe primar son los servicios a los que están destinados las piscinas, es el servicio. Y ese servicio es mucho mejor si se licita, si se da amplia cobertura a cualquier empresa, cualquier colectivo, cualquier particular que presente una capacidad y una solvencia que garantice que esos servicios son como tienen que ser. Además que, vamos a ver, es que se habla de sociedad, de unas asociaciones. Unas asociaciones tendrán que demostrar su solvencia o su equipo técnico del que dispone. No es decir, nos vamos a hacer cargo. ¿Se van a hacer cargo del pago de la luz? ¿De la electricidad del complejo? Porque en esos documentos no vienen. ¿Se haría cargo? ¿Quién se haría cargo? Como te digo, es una propuesta para hacer un convenio y firmarlo. No, vamos a ver, pero ¿qué convenio? Es que no puedes hacer un convenio a deo con alguien. Es que eso tiene que estar sometido a una licitación. Además, voy a decir más. No viene un informe del secretario sobre la legalidad de este documento. Por lo menos a nosotros no se nos presentó. No sé si se presentó un informe por parte del secretario a la alcaldía, pero desde luego la oposición no ha tenido acceso a él. Por lo tanto, solicito conocer y que conste en acta si esta propuesta que se presenta encima de la mesa es legal o no. El que tiene que decir si una propuesta que se presenta en un pleno para votar es legal es el secretario. Y en este momento solicito que el secretario, ya que no emitió un informe que conste en el expediente, solicito que diga y se refiera a la legalidad o no de dicha propuesta. Ana, entiendo que si se lleva esta propuesta al pleno, bueno, entiendo, y te vuelves a incidir otra vez en que no entiendes muy bien cómo son los plenos, porque todo consta en acta, no hace falta que lo digas, consta en acta. Puedo pedir expresamente que conste algo en la... Bueno, perfecto, pues consta. Léase la normativa, señora. Si el secretario interventor hubiese visto alguna ilegalidad, supongo que nos habría informado de ello. Por otro lado, te invito que una de todas esas veces que buscas documentación en el ayuntamiento, busques y te cedemos muy gustosamente, el concejal y yo nos podemos sentar contigo para explicarte el convenio que hizo el ayuntamiento en su momento, gobernando ustedes, con el Club Deportivo Riosa. Me gustaría mucho que usted me explicara. Creo que fue por unanimidad, ¿verdad? Si no me equivoco, fue por unanimidad. Claro, cosa que ahora no pasa, porque usted no busca la solución jamás. No, será que yo estoy muy apegada con la legalidad. Los concejales no tienen derecho... Perdón, Ana, pero estoy en el derecho de la palabra. Te pido, por favor, un poco de respeto. ¿Vale? Y con esto se acaba el debate, ¿eh? Vamos a votar, porque aquí no estamos, insisto, para debatir absolutamente nada. Los concejales tienen derecho a pedir al secretario que garantice la legalidad de lo que se va a votar. No has pedido, ya está, por favor. Esto no puede evitarlo la señora alcaldesa. Ana, te oímos muy bien, no hace falta gritar. No puede evitarlo la señora alcaldesa. Bueno, insisto, es una propuesta para un convenio y te invito de verdad a ver contigo sentados muy gustosamente
el convenio que en su momento el Partido Socialista, con unanimidad de todos los concejales, porque entendimos, o entendieron, porque yo no estaba en ese momento, pero sí en el grupo político, que era una solución para el campo de fútbol, que si no ahora mismo pues estaría igual que el polideportivo, sin uso. Agradecemos al Club Deportivo Rosa que sacaron en ese convenio de todas esas instalaciones y entendemos que no era mucho más diferente, ¿no?, de cualquiera de todas estas asociaciones, incluso de la que se presentó. Es una asociación completamente legal, sí tiene DNI, sí tiene un nombre, sí tiene un CIP, sí tiene absolutamente toda la documentación porque se revisó exhaustivamente y entendemos que es la solución. Que ustedes no la quieran tener es otra cosa. Con lo cual nosotros, sin más, de verdad... Repito, los concejales del Grupo Socialista no pueden votar si el secretario no informa de la legalidad. Un concejal, antes de votar, debe saber si una propuesta es legal o no. Y el garante de la legalidad es el secretario. Insisto que si no fuese una de sus obligaciones. No se puede obligar a votar a nadie sin que sepa si algo es legal. Así que tengo el derecho de preguntar al secretario cosas de estas, de verdad. Si no fuese legal no estaría en esta propuesta, evidentemente. Que lo diga el secretario. Perdón, el equipo de gobierno no suele traer propuestas ilegales a los plenos. Madre mía, por el amor de Dios. Perfecto. Madre mía. Bien. Insisto, vemos la documentación esta y el día que quieras venir vemos esta y la del Club Deportivo Riosa. Hizo al secretario a que diga si la propuesta es legal o no antes de la votación. Procedemos a la votación, por favor, voten ustedes lo que consideren. Por favor. ¿Votos a favor? Grupo Municipal Socialista, Ana. En contra. Sergio. En contra. Grupo Municipal de Unidad, Cecilia. A favor. A favor. Oliverio. Desde luego que a favor. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Se congeló la imagen. Se caería. Sí, ya ni los veo ni los oigo. Sí, igual se cayó. Juan Carlos. Ahora. ¿Me escuchas? El micro. Sí, es que se me cayó la conexión, a favor. Ana. A favor, evidentemente. Mira, Ana García Suárez, la conexión no la veo, no sé si se cayó. Ahora. Estoy aquí. Tercer grupo. Renuncia de doña Paula Martínez González a su cargo de concejal. Estimación por parte del premio. No sé si hay alguna intervención que hacer. ¿Alguna intervención? No. No, la decisión de renunciar o seguir en el cargo de concejal es una decisión personal. ¿Votos a favor? Así que no hay nada que comentar. ¿Votos a favor de la propuesta? Grupo Municipal Socialista, Ana. Sí, a favor. Sergio. A favor. Cecilia. Cecilia. A favor. Pedro. A favor. Oliverio. A favor. Juan Carlos. A favor. Ana. A favor.
Queda aprobado por el cual se tramitará la suspensión ante la Junta de Estado. ¿Puede dejar la señora García levantar el dedo? Sí, sí, levantamos la sesión. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos Bien. días. Hasta luego. No.